Bueno, estamos en esta ocasión en el departamento de Misay Soyor, escritora, pintora, alumna de pintura también, Sí. con otra amiga. Y el último año también tienes la calidad de damnificada Sí, del terremoto del 27 de febrero sí. de este año 2010 en Chile. Queremos agradecerte la posibilidad de que nos recibas en tu casa y nos puedas contar eh, lo que has vivido en tu experiencia personal con el terremoto y sus efectos. Tú vivías en la Villa Cordillera, Sí. cuarta etapa. Cuarta etapa, sí. Que son de cuatro pisos. Cuéntanos cómo percibiste, cómo recibieron tu familia el terremoto del 26 de febrero. Ya. Lo que pasa es que yo llegué a los departamentos cuando nosotros sabíamos que habían problemas. Nosotros llegamos al año que nos entregaron el departamento. Nosotros lo reclamamos como grupo, pero nunca nos hicieron mucho caso. En realidad, lo único que se hizo fue ponerle impermeabilizante, que nosotros no quisimos lata, que era la única etapa de nosotros que no tenía lata. Si ustedes se fijan, en las demás todos tenían lata. Y bueno, eso fue la única vez que nos hicieron caso. O sea, las latas, esas que nosotros hemos podido ver después, ¿esas se colocaron después de que las obras estaban terminadas? Después, porque se pasaban entero. O sea, se mojaban de una manera porque ahí uno se daba cuenta, bueno, nosotros éramos muy ignorantes en ese sentido, porque yo realmente no sabía que estaban huecos los bloques y que por eso se pasaban. O sea, lo vinimos a darnos cuenta después. Y siempre reclamamos que no tenían la suficiente cadena. Tenían como una cadena al medio, pero no tenían cadena en la esquina, que es como lo normal en un edificio de altura. ¿Tú sabes el nombre de la empresa constructora de ese conjunto? Nosotros tenemos, era la constructora Araneda, que en esos años nosotros, ¿qué pasó cuando queríamos reclamar? ¿De qué año estamos hablando más o menos? Del 94, 96. Ya. Este señor era intendente de cada de la sexta región, así que no tuvimos opción. Ya se da cuenta, no teníamos opción. O sea, el dueño era el intendente. El dueño de la constructora sí. de vuestro departamento, sí. Después fue intendente. Claro, o era en ese tiempo, pero hubo un lapso ahí en que si ustedes lo buscan, este caballero Araneda lo van a encontrar que era de trabajar en el gobierno regional. Ya. Y no nos hicieron caso. No hicieron caso. O sea, y después pasaron hartas cosas que los departamentos se iban deteriorando. Pasaron como varias etapas. Nosotros tratamos de mantenerlo. Vivíamos en un segundo piso, de mantenerlo, pero frente a un terremoto ya no se puede hacer nada. ¿Tu departamento quedó totalmente dañado? Sí. Nosotros teníamos 3 dormitorios. Nosotros lo adaptamos. El dormitorio nuestro como matrimonio no tenía ventana, pero el dormitorio de Adolfo, de mi hijo menor, que en ese tiempo tenía 13 años, tenía ventanales grandes. Y el de la Noe también, era chiquitito, está con una ventana y que se reventaron los vidrios, fue lo primero. El día del terremoto. El día del terremoto. Yo estaba sola con mis 2 chicoquitos. Mi esposo estaba trabajando el turno de la noche y llegó el momento en que empezó y yo me di cuenta al tiro que era un terremoto porque el mueble se me cayó encima. Yo tenía un mueble flaco de cocina y fue lo primero que se me cayó encima. Y cuando me di cuenta que era terremoto traté de sacar a los niños y Adolfo fue uno de los más dañados. Su cama se cayó el mueble y partió el camarote, que era un camarote de madera. Lo partió y reventó los vidrios. Después se cerró la puerta. Como una de las cosas más complicadas. Yo empecé el terremoto con luz y después no había luz. La Noel igual en su camita, que también es como una especie de camarote, pero tiene un escritorio abajo. Y era nuevo, así que gracias a Dios se la salvó a ella que no se cayera la cama, porque esa cama era nueva. El camarote ya tenía muchos años, entonces el camarote se rompió. Y eso creo que fue como lo más difícil en ese momento, aunque uno no veía tanto la magnitud de lo que era hasta después. Porque en ese momento uno, claro, ve todas las cosas en el suelo, se quebró muchas cosas, mucha losa, muchas cosas, y uno
más que nada preocupada de los niños, pero en el momento en que empezamos a buscar su ropa, sus cosas, que se vistieran, fue atroz ver todo botado, buscar con la linterna del celular, que era lo único que me salvaba en ese momento, y tratar de sacar a Adolfo de la pieza a tiempo. Lo que le agradezco a Dios que yo estaba despierta, que si me hubiera pillado durmiendo, y siempre digo, no habría sido otro el cuento. No habría podido sacar al niño, ni la cama del niño quedó llena de vidrio y partida por la mitad. Después no aclaraba nunca, fue una mañana que fue como eterna, y empezar en que teníamos que ver si se podía dormir ahí, no se podía dormir. Empezaron los vecinos a salir en carpa. Nosotros vivíamos frente a un sitio eriazo. Las carpas se empezaron a multiplicar. ¿Cuándo te diste cuenta de que en realidad no ibas a poder seguir viviendo en el departamento con tu familia? Fue el segundo día cuando llegó Carabineros, ya habían hecho una inspección en la municipalidad, y llegó Carabineros a decir que teníamos que desalojar, que estaba inhabitable. La Noelia, que tenía 15 años, entonces estaba como muy tranquila. Ella estaba ordenando el departamento, lo había limpiado, estaba volviéndolo a su cauce, todas las cosas, y cuando ya le dijeron que teníamos que abandonar, se derrumbó. Ella llegó a los 5 meses allí, Adolfo nació ahí, se habían criado, nunca habían tenido que salir, estaban todos sus afectos, estaban todas sus cosas, tenían su espacio, su colegio, todo. Entonces empezó una odisea con ella, porque ella se derrumbó como muy fuerte. Fue el momento en que llegó un amigo que también es de nuestro taller, que es el poeta minero, que es don Nelson Carrizo, y se llevó a mis hijos, que pienso que fue una de las cosas que le voy a agradecer toda la vida a él y a la Jessica, porque después me pasaron muchas más cosas. Después empezar a ver dónde uno se iba, porque había que irse sí o sí. O sea, nos avisaron, tienen que irse, no pueden quedar acá, el bloque está quebrado hacia el lado de atrás y está hundiéndose y tienen que irse. Y como los temblores seguían, era el temor ese. Además que cada vez que temblaba se caían los bloques, como que hubieran sido de esos bloques de juego de los niños, se caían. Entonces, al sacar los muebles, yo me di cuenta que se veía para el vecino del fondo, para el vecino de al lado, porque estaban los bloques caídos. Entonces uno se dio cuenta de que habían puesto bolsas de cemento entre medio de los... Al interior de los bloques. Claro. Eso se conoció, se vio en la prensa. Sí, fue muy vergonzoso sí, realmente. Sí, entonces no había fierro, no estaba el cemento que tenía que estar. O sea, fue una risa que hicieron de nosotros, una burla muy grande. Porque realmente, si uno piensa cuántas familias teníamos que vivir ahí, cuántas familias nos expusimos. O sea, si hubiera sido un poquito más, se nos derrumba todo el edificio para nosotros. ¿En qué momento salen ustedes del departamento, lo abandonan? Yo no tengo muy claro si fue al quinto o al sexto día, y salí a una capilla, porque para variar igual conocí lo mejor y lo peor de los rancagüinos. Empecé a buscar arriendo, y un arriendo que me dejaban en 160, llegaba con la plata de los 2 meses y me decían no, lo subimos a 200. Hubo especulación. Sí, fueron bastante abusivos la gente que tenía para arrendar. Entonces tuviste que irte A una iglesia. A una iglesia. Sí, a la iglesia, a la capilla Espíritu Santo, que por los caminos que tiene Dios, yo había empezado muchos años antes a trabajar por esa iglesia, porque mi hijo hicieron la primera comunión y se confirmaron ahí. 2 años de primera comunión, 2 años para confirmación, y empezamos a trabajar cuando la iglesia no tenía nada, no tenía piso, no tenía nada. Después tenía el piso, cuando nosotros llegamos ahí tenía baño, era la salita donde mi hijo hacía su catequesis, y gracias a que los tíos que estaban a cargo nos conocían, y el padre Luis también nos conocía, y no había ahí, que eso fue la Baltasar Castro, en la Avenida del Sol con la compañía, no había ningún damnificado. Entonces nosotros llegamos solos a vivir ahí, solos a vivir a la capilla.
Bueno, como Adolfo no tenía cama, optamos todos a dormir en el suelo. O sea, dijimos, no, sí, o sea, si nosotros armamos la cama, él cómo se va a sentir. Entonces optamos que todos dormíamos en el suelo. Y algunas cosas las llevamos para que las guardaran en Codewa. Donde familiares. Claro, en dos partes diferentes guardaron las cosas. Después estábamos con lo mínimo, con los colchones, la cocina y la cosa mínima ahí, para sobrevivir hasta cuando encontráramos arriendo. En ese momento que estabas en la capilla, ¿ya te había contactado alguien del Estado, alguien del gobierno? No, ¿Tú visualizabas que se podía dar una solución de parte del Estado, del no, gobierno, como porque un subsidio habitacional, por claro, ejemplo? venían a la Villa Cordillera y prometían muchas cosas, vino hasta el presidente, García Huidobro, el Juan Pablo Letelier, el alcalde, pero prometían cosas que después cuando uno iba decían, no, es que no, es que tú no, es que tú no, es que tú no, es que por esto, es que por esto otro, es que tu marido trabaja en teniente, que cosas así, entonces al final siempre nos echaban para atrás. O sea, había vacilaciones Claro, respecto de las soluciones que daban, y respecto de sí, qué personas podían podían, sí, ser beneficiarias de claro, esas por ejemplo cuando soluciones. dijeron que se iban a dar Mediagua, uno desesperado, yo viví en Mediagua cuando era chico y es horrible. Entonces yo decía, bueno, si no tenemos otra solución, tengo que vivir en Mediagua. Pero cuando me fui a inscribir, dijeron que no, porque la ficha CAS mía tenía 11.000 puntos y tanto, y que no. Entonces decía, pero ¿cómo voy a tener tanto si yo ahora soy damnificada, no tengo nada? Perdí cosas. Bueno, la municipalidad no me quiso escuchar. En las dos partes que vine, porque fui a la acá del centro y a la de allá de Chorrillo, Ya. en las dos partes, la primera vez me trataban muy mal. Era como, oh no, de la Villa Cordillera, por poco menos que teníamos lepra. O sea, era un cacho. Claro, éramos Ya. un problema. Y éramos un problema y no querían atendernos. Después dijeron que nosotros teníamos que esperar al censo no sé cuántitos años más para que nos cambiaran la... Entonces yo le decía, a mí no me Para que te sirve. cambiaran la ficha de Claro, identificación social, que base el claro, puntaje. del puntaje, que era el que Ya. no me dejaba tener a mí Mediagua. O sea, no habían, no sé, asistentes sociales como para volver a calificar tu situación. Nosotros lo pedimos y fuimos un grupo, no fui yo sola, lo pedimos y dijeron que ellos que no porque ellos tenían un proceso que hacían eso y nosotros no teníamos derecho ya a eso. Ni siquiera aun cuando estábamos viviendo Sí. una situación extra